Más astuto que el diablo. La obra tan polémica que estuvo oculta por 70 años, una obra tan peligrosa que la propia familia del autor decidió esconderla durante 7 décadas completas. Napoleon Hill, el hombre que enseñó a millones de personas a pensar y enriquecerse, había creado algo que sacudiría los cimientos mismos de la sociedad. En 1938, finalizó un manuscrito revolucionario, donde afirmaba haber entrevistado al mismísimo diablo, revelando los secretos más oscuros sobre control mental, manipulación religiosa y dominación social. Pero lo que estaba escrito en esas páginas era tan explosivo que ni siquiera el propio autor se atrevió a publicarlo. Lo que estás a punto de descubrir puede cambiar completamente tu visión sobre el poder, la religión y la sociedad que nos rodean. El manuscrito prohibido todo comenzó en el año 2008, cuando Sharon Lechter, reconocida empresaria y coautora de Padre Rico, Padre Pobre, estaba revisando los archivos personales de Napoleon Hill. Lo que encontró la dejó completamente paralyzed. Entre documentos amarillentos y cartas personales, descubrió un manuscrito de más de 200 páginas, con un título que le heló la sangre: Más astuto que el diablo, Annie Lou Hill. La viuda de Napoleón había guardado este documento en una caja fuerte durante décadas. Cuando Sharon le preguntó sobre el manuscrito, la anciana señora le confesó con lágrimas en los ojos que había mantenido esa obra en secreto, porque temía que destruyera completamente la reputación de su esposa. Nadie entendería, le dijo con voz temblorosa. Pensarían que Napoleón había perdido la razón. El manuscrito databa de 1938, escrito durante uno de los periodos más turbulentos de la vida de Hill. Acababa de divorciarse de su primera esposa, Florence Elizabeth Horner, en circunstancias escandalosas. Había perdido gran parte de su fortuna en inversiones fallidas y atravesaba una profunda crisis existencial. Fue en ese momento de desesperación cuando Hill afirmó haber tenido la experiencia más extraordinaria de su vida. En las primeras páginas del manuscrito, Hill describía cómo, durante una noche de insomnio en su casa de Nueva York, habían logrado establecer contacto directo con una entidad que se identificó como el diablo. No se trataba de una alucinación ni de un sueño, según sus propias palabras, sino de una conversación real y consciente que duró varias horas y que cambiaría para siempre su comprensión sobre el funcionamiento del mundo. La letra de Hill en esas páginas era firme y decidida, sin rastros de locura o confusión. Cada palabra había sido cuidadosamente elegida, cada argumento meticulosamente construido. Era evidente que el autor estaba completamente cuerdo cuando escribió esas líneas, lo que hacía el contenido aún más inquietante. La entrevista imposible. En el manuscrito, Hill relataba con escalofriante detalle cómo había logrado someter al diablo a un interrogatorio despiadado, utilizando las mismas técnicas de entrevista que había empleado con Andrew Carnegie y otros magnates de la industria. Pero esta vez, su interlocutor no era un empresario exitoso, sino la personificación misma del mal. En el diablo de Hill no era la figura cornuda y grotesca de las tradiciones religiosas, sino una entidad sofisticada e intelectual que se presentaba como el verdadero arquitecto de la sociedad moderna. A través de páginas y páginas de diálogo, esta entidad revelaba los métodos que supuestamente utilizaba para mantener a la humanidad en un estado de perpetua ignorancia y sumisión. Según el manuscrito, el diablo confesaba que su arma más poderosa no era la tentación directa, sino algo mucho más sutil en el hábito de la deriva mental. Explicaba cómo la mayoría de las personas viven sus vidas sin pensar realmente, siguiendo patrones establecidos por otros, aceptando creencias sin cuestionarlas, y tomando decisiones basadas en el miedo, en lugar de la razón. En la entidad describía con precisión quirúrgica cómo las instituciones religiosas, los gobiernos y los sistemas educativos trabajaban conscientemente para perpetuar este estado de control mental. Hablaba de cómo el miedo al castigo divino mantenía a las masas obedientes, cómo la educación tradicional mataba la creatividad y el pensamiento independiente, y cómo los medios de comunicación manipulaban las emociones para generar conformidad. Pero lo más perturbador del manuscrito era la forma en que el diablo describía a las personas exitosas como aquellas que habían logrado liberarse de su influencia. Según esta perspectiva, individuos como Carnegie, Edison y Ford habían alcanzado la grandeza precisamente porque habían desarrollado la capacidad de pensar de manera independiente y habían rechazado las limitaciones impuestas por la sociedad. En Hill terminaba esta sección del manuscrito con una revelación aún más impactante. El diablo admitía que su mayor temor era que los seres humanos descubrieran su verdadero potencial y comenzaran a pensar por sí mismos de manera sistemática. ¿Qué opinas sobre lo que has escuchado hasta ahora? ¿Crees que Hill realmente tuvo esta experiencia o estaba utilizando una metáfora poderosa para transmitir sus ideas más controversiales? Déjame tu opinión en los comentarios porque tu perspectiva enriquece enormemente este fascinante debate.
A los secretos SOMBRIOS del control, gracias por permanecer en este video hasta aquí. Te aseguro que lo mejor aún está por venir, porque ahora entraremos en la parte más explosiva del manuscrito de Napoleon Hill, en los capítulos siguientes de Más astuto que el diablo. La entidad revelaba con detalles estremecedores los mecanismos específicos que supuestamente utilizaba para mantener el control sobre la humanidad. No se trataba de teorías vagas, sino de estrategias concretas y sistemáticas que, según el manuscrito, estaban siendo implementadas en todos los niveles de la sociedad. El primer mecanismo era lo que el diablo llamaba la escuela del fracaso. Explicaba cómo el sistema educativo tradicional estaba diseñado para crear trabajadores obedientes, en lugar de pensadores independientes. Describía cómo se castigaba la creatividad, se desalentaba el cuestionamiento de la autoridad y se premiaba la memorización por encima del análisis crítico. Según esta perspectiva, las escuelas no educaban realmente a los niños, sino que los adoctrinaban para convertirse en adultos dóciles y predecibles. El segundo mecanismo era aún más inquietante: el control a través del miedo religioso. El diablo confesaba que había infiltrado las organizaciones religiosas no para destruirlas, sino para utilizarlas como herramientas de control. Explicaba cómo el miedo al castigo eterno mantenía a las personas en un estado de ansiedad constante, impidiéndoles desarrollar su verdadero potencial espiritual y mental. La entidad describía con precisión cómo había logrado que muchas denominaciones religiosas se enfocaran más en el control del comportamiento que en el desarrollo espiritual genuino. Hablaba de cómo había promovido la superstición, el dogma ciego y la dependencia excesiva de líderes religiosos, creando sistemas que perpetuaban la ignorancia en lugar de promover la iluminación. El tercer mecanismo era el más sofisticado de todos: a la manipulación económica. El diablo explicaba cómo había diseñado sistemas económicos que mantenían a la mayoría de las personas en un estado de escasez perpetua, no porque no hubiera suficientes recursos, sino porque la escasez artificial creaba dependencia y desesperación. Según el manuscrito, esta entidad había influenciado la creación de sistemas financieros que favorecían a unos pocos, mientras mantenían a las masas en deuda constante. Describía cómo el miedo a la pobreza y la obsesión con la seguridad financiera impedían que las personas tomaran los riesgos necesarios para alcanzar la verdadera libertad económica. Hill terminaba esta sección con una advertencia. El diablo afirmaba que su control era tan completo que incluso aquellos que creían estar luchando contra el sistema a menudo estaban perpetuando inadvertidamente sus mecanismos de control. La batalla familiar. Cuando Napoleon Hill completó este manuscrito en 1938, se enfrentó a un dilema que lo atormentó durante los últimos 32 años de su vida. Había creado lo que él consideraba su obra más importante, pero también la más peligrosa. Las implicaciones de publicar Más astuto que el diablo eran enormes y potencialmente devastadoras. La primera persona en leer el manuscrito fue su esposa Annie Lou Norman, con quien se había casado en 1943 después de años de soledad tras su divorcio. Annie Lou quedó completamente consternada. Era una mujer profundamente religiosa, criada en una familia conservadora del sur de Estados Unidos, y lo que leyó en esas páginas la llenó de horror. Napoleon, le dijo con lágrimas en los ojos, esto destruirá todo lo que has construido. La gente pensará que has perdido la fe, que te has vuelto loco, o peor aún, que realmente has tenido contacto con fuerzas demoníacas. Annie Lou no estaba equivocada en sus temores. En la América de los años 40 y 50, publicar una obra que cuestionaba tan directamente las instituciones religiosas y sociales establecidas habría sido un suicidio profesional. Hill pasó años debatiéndose internamente. Por un lado, creía fervientemente que su manuscrito contenía verdades fundamentales que podrían liberar a millones de personas de las cadenas mentales que limitaban su potencial. Por otro lado, entendía que publicarlo podría destruir completamente su reputación y invalidar décadas de trabajo en el campo del desarrollo personal. La presión familiar se intensificó. Cuando otros miembros de la familia Hill leyeron el manuscrito, sus hijos de matrimonios anteriores expresaron su preocupación de que la publicación de la obra pudiera manchar permanentemente el apellido familiar. Algunos llegaron al extremo de amenazar con desconocerlo públicamente si decidía publicar lo que consideraban las blasfemias de un hombre en crisis. El dilema se agravó aún más cuando Hill mostró discretamente el manuscrito a algunos colegas cercanos en el campo del desarrollo personal. Las reacciones fueron mixtas pero generalmente negativas. Muchos le aconsejaron que guardara la obra para la posteridad, sugiriendo que quizás las futuras generaciones estarían más preparadas para recibir sus ideas revolucionarias. En 1966, cuando Hill tenía 83 años y sabía que le quedaba poco tiempo de vida, tomó una decisión que lo atormentaría hasta sus últimos días. Selló el manuscrito en una caja fuerte
fuerte y le dio instrucciones específicas a Annie Louw de que no lo publicara hasta que ella considerara que el mundo estuviera preparado para recibir su mensaje. Hill murió en 1970. A la tumba la frustración de no haber compartido lo que él consideraba su contribución más valiosa a la humanidad. Annie Louw, fiel a su promesa pero aterrorizada por el contenido del manuscrito, decidió mantenerlo oculto indefinidamente en la liberación en 2011 durante 4 décadas después de la muerte de Napoleon Hill. Más astuto que el diablo, permaneció como un secreto familiar cuidadosamente guardado. Annie Louw Hill envejeció llevando el peso de esa decisión, preguntándose constantemente si estaba haciendo lo correcto. Al mantener oculta una obra que su esposo consideraba tan importante en 2008, cuando Sharon Lecter descubrió el manuscrito, Annie Louw ya tenía más de 90 años y su salud se deterioraba rápidamente. Durante meses Lecter trabajó pacientemente para convencer a la anciana de que era hora de compartir el legado completo de Hill con el mundo. Napoleon escribió esto para la humanidad, le argumentaba Lecter, y nosotros no tenemos derecho a privárselo para siempre. La decisión no fue fácil. Annie Louw consultó con pastores, familiares y amigos cercanos. Algunos la instaron a quemar el manuscrito para proteger la memoria de su esposo, mientras que otros argumentaban que esconder la obra era una traición a los principios del libre pensamiento que Hill había defendido toda su vida. Finalmente, en 2009, Annie Louw tomó la decisión más difícil de su vida. Autorizó a Sharon Lecter para preparar el manuscrito para su publicación, con la condición de que se incluyeran anotaciones y comentarios que ayudaran a los lectores a entender el contexto histórico y las intenciones del autor en el proceso de preparación. Duró 2 años. Lecter trabajó meticulosamente con historiadores, teólogos y expertos en la obra de Hill para crear un marco contextual que permitiera a los lectores interpretar adecuadamente el contenido. Se añadieron notas explicativas, referencias históricas y análisis que ayudaban a distinguir entre las ideas literales de Hill y sus construcciones metafóricas. Cuando Más astuto que el diablo finalmente se publicó en agosto de 2011, 73 años después de haber sido escrito, la reacción fue inmediata y explosiva. El libro se convirtió instantáneamente en un bestseller, pero también generó una controversia masiva que dividió a los seguidores de Hill en 2 campos irreconciliables. A los defensores de la obra argumentaban que Hill había creado una metáfora brillante para explicar los mecanismos psicológicos y sociales que impiden el desarrollo del potencial humano. Veían en el diablo no una entidad literal, sino una representación simbólica de las fuerzas internas y externas que mantienen a las personas en estados de limitación mental y emocional. En los críticos, por otro lado, consideraban que la obra dañaba irreparablemente el legado de Hill. Algunos grupos religiosos organizaron boicots contra todos los libros del autor, argumentando que había cruzado una línea inaceptable al utilizar simbolismo diabólico para transmitir sus ideas. Otros críticos cuestionaban la salud mental de Hill cuando escribió el manuscrito, sugiriendo que sus problemas personales y financieros de finales de los años 30 habían influido negativamente en su perspectiva a pesar de la controversia. O quizás debido a ella. Más astuto que el diablo se convirtió en uno de los libros más discutidos en el campo del desarrollo personal. Universidades comenzaron a incluirlo en cursos de filosofía y psicología, no necesariamente como verdad literal, sino como un ejemplo fascinante de cómo los pensadores innovadores utilizan metáforas extremas para desafiar las convenciones sociales y religiosas. En la publicación del libro también reavivó el interés en toda la obra de Napoleon Hill, llevando a una nueva generación de lectores a redescubrir clásicos como Piense y hágase rico desde una perspectiva más madura. Muchos comenzaron a ver a Hill no solo como un gurú del éxito, sino como un pensador profundamente complejo que había luchado toda su vida con preguntas fundamentales sobre la naturaleza humana, el poder y la libertad mental. La verdad completa detrás de una de las obras más polémicas jamás escritas en el campo del desarrollo personal. Napoleon Hill, el hombre que enseñó a millones a pensar y enriquecerse, había creado un manuscrito tan controversial que su propia familia lo mantuvo oculto durante 70 años. Pero dímelo en los comentarios. ¿Crees que existen verdades tan peligrosas que deben ser escondidas de la sociedad? ¿Hill estaba revelando secretos reales sobre cómo funciona el mundo, o simplemente creó una metáfora provocativa para desafiar nuestras creencias más profundas? ¿Fue correcto que su familia mantuviera oculta esta obra durante tantas décadas? Tu opinión es fundamental para enriquecer este fascinante debate que continúa dividiendo a lectores de todo el mundo. Si este contenido ha abierto tu mente a nuevas perspectivas sobre el poder, la religión y la sociedad, suscríbete al canal para más revelaciones sobre personalidades que cambiaron el mundo con sus ideas revolucionarias. Y no te pierdas nuestro próximo video, donde revelaremos otro secreto explosivo que puede transformar completamente tu visión sobre el éxito y el poder. La historia que conocerás la próxima semana es tan impactante
que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre los verdaderos mecanismos que mueven nuestra sociedad.